Esta es la serie de Liderazgo 3.0, compuesta de 3 componentes fundamentales: el player, el team player y el coach. Estamos entonces desarrollando el primer componente, el player, y ahora el tercer módulo, el player y los ejercicios antes del juego. Justo antes de empezar el juego hay que tener calentamiento. Absolutamente. Importante. Cuando vemos el campeonato mundial, la Eurocopa, vemos que los jugadores entran a la cancha a hacer ejercicios calistécnicos. Así es. De calentamiento antes. El ser humano, antes de hacer las cosas grandes que va a hacer en la vida, tiene que manejar unos detalles, no tan detalles, muy importantes. Seguro que sí. Vamos a la lección número 1, el balance integral en la vida de un player. Bueno, esto no es solamente una aspiración, sino la necesidad de cualquier ser humano, porque vivimos en un ritmo de vida acelerado. Los seres humanos tienen proyectos, responsabilidades, metas, objetivos, ambiciones, familia, y a eso le añadimos la falta de tiempo. Entonces, el ser humano necesita ser intencional en desarrollar estrategias para poder balancear todas las áreas de su vida. La vida familiar, la vida laboral, la cuestión de los estudios, la espiritualidad, las emociones, todos los aspectos que componen su vida. Número 1, definición de balance integral. Bueno, el balance integral es la capacidad que tiene el ser humano para equilibrar y desarrollar saludablemente cada una de las áreas de su vida para poder crecer personalmente. Eso nos lleva, una vez definido, al punto número 2, importancia del balance integral. Bueno, esto es importante porque le brinda la sensación interna de paz, orden, armonía y al mismo tiempo garantiza la estabilidad para poder alcanzar el éxito. Permítaseme esta figura. Si no guarda un balance, entonces va a cojear de una pata. En otras palabras, no va a caminar bien. No va a caminar bien. Entonces, cuando uno guarda el balance en todas las áreas de la vida, va a caminar bien y va a desenvolverse sin ningún problema. Es por eso que necesitamos ir a la número 3. Ir a la 3. Hacia una espiritualidad balanceada. Porque el balance integral en la vida de un ser humano comienza cuando es intencional en desarrollar o cultivar una vida espiritual. El texto de Proverbios 4:23 es claro: sobre todas las cosas debes guardar tu corazón, porque de él emana la vida. Y para ampliarlo, ¿cuál sería el cuarto? Una vida emocionalmente balanceada, y ahí tenemos el caso de Roger Federer, ¿cierto? Cuando la historia de él dice que él tenía el problema que se frustraba y perdía la paciencia, entonces ese hombre cogía esa raqueta y ¡suac!, la rompía, las destruía por causa de la frustración. Su entrenador se dio cuenta que tenía que desarrollar la fortaleza mental para poder ser paciente y esperar tranquilamente el momento preciso para aplicar las jugadas que lo iban a llevar a ganar el partido. ¿Usted vio jugar a este hombre? Absolutamente. Este hombre yo lo he visto que va perdiendo y casi ya un score imposible de remontar y termina ganando el partido. Esto en la vida, si nosotros ponemos esto en la vida diaria, hay veces que tenemos dificultades en el área de la familia, de las empresas, pero como no tenemos la fortaleza mental para manejar esas cosas, echamos a perder todas las cosas. He allí la conexión entre el ejemplo de Federer y la vida del player. Así es, porque si perdemos control de las emociones, entonces podemos echar a perder las cosas. La vida completa. La vida completa. Tenemos unas preguntas para reflexionar. La primera, definir con sus propias palabras qué es el balance general. Equilibrio. Esa es la palabra clave, equilibrar todas las áreas de su vida. Y una segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un balance integral? Perder la vida, Sí. Perder el ministerio, la empresa, la familia. Hay que manejar y tener un balance, un equilibrio en todas las áreas donde nos desenvolvemos. Excelente. Lección número 2, el manejo personal de la vida de un player. La cuestión privada, la vida privada, allí donde yo cierro las persianas de mi casa, donde nadie me mira, va a determinar mi vida pública. Así es. La gente debe entender, el player debe entender que lo que yo hago tras las persianas de mi casa va a repercutir en mi andar público.
Por eso el punto número 1 dice la vida privada y la vida pública. Por eso es que la formación espiritual es tan fundamental en la vida de un ser humano, porque nosotros pensamos que la vida pública debe determinar la vida privada y es totalmente lo opuesto. La vida privada de un ser humano es la que determina, yo diría, la permanencia de la vida pública de un ser humano. Por eso es que estamos tan llenos de escándalos. Eso nos lleva a nosotros al número 2, que es el principio de rendir cuentas. Y yo para esto quisiera tocar la historia de Lance Armstrong. Todos sabemos que él fue ganador del Tour de Francia 7 veces. Y también fue un héroe porque él se repuso al cáncer de testículos. Entonces el hombre se convirtió en una inspiración. Pero entonces sale a la luz que él tenía toda una maquinaria, toda una infraestructura en la que todo eso él hizo el doping. No solamente él perdió todos los sponsors, no solamente le quitaron los premios, pero está prohibido de que él compita, que compita a nivel de ciclismo. Porque era exactamente, dio una imagen al público, pero en su mundo privado era otra cosa. Sí, pero el principio aquí es correcto, pero el principio es rendir cuentas. ¿Por qué ocurrió esto? Si no tiene a quien rendirle cuentas, entonces hay conductas como estas que señala César que le van a pasar esta factura. Entonces, por muy inteligente que sea un player, por muy talentoso, siempre debe tener alguien a quien rendirle cuenta de sus actos, porque si no, pueden ocurrir cosas como esta de Armstrong. Eso nos lleva al punto 3, hermano, la vida moral del player. Exactamente, porque la vida moral de un player tiene que ver directamente con los patrones de su conducta, ¿cierto? Entonces, en el momento en que la persona deja de rendir cuentas, como miramos en el punto anterior, cae en conductas que no son apropiadas y esto lo pueden llevar al fracaso. Así es, y el punto número 4 habla de la ética personal. Y ahí aparece un entrenador de fútbol de la selección mexicana, donde el hombre viene de la Copa Oro, se encuentra con un hombre que no le queda muy bien en el aeropuerto y ahí se lía a golpes con el hombre. Entonces perdió su trabajo, no le fue bien a su reputación y entonces uno debe guardar una ética profesional, señores. Así es. Un código de conducta. Eso nos lleva a las preguntas de reflexión de esta clase. La primera, ¿por qué la vida privada determina la vida pública? Porque en el ser privado el ser humano se forjan sus valores, se forjan sus principios y eso va a determinar lo que en momentos claves de la vida, cómo él va a reaccionar. Y es lo que proyecta en su interactuar con el público. Y la siguiente, ¿cuál cree usted que es el papel que juega la espiritualidad a la hora de balancear la vida privada y la vida pública? Absolutamente todo, porque es la infraestructura que determina la superestructura. Ilumínenos, maestro. La superestructura, estoy pensando en las cuestiones de la filosofía. Filosóficamente. ¿No? Exactamente, la superestructura es la familia, es mis relaciones en el trabajo, educación. Entonces, esa es la pirámide, ¿no? Y la infraestructura es mi espiritualidad, mi relación con Dios, mis valores espirituales. Buenísimo. Lección número 3. Los hábitos que oxigenan la vida de un player. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Hay hábitos que le dan oxígeno, que le dan vida, y otros que lo matan, que lo intoxican, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar cuáles son los que le dan oxígeno, que le dan vida al ser humano. Que ayudan. El número 1 es la devoción a Dios. Sí, devoción es el estado en el que el ser humano tiene un deseo ardiente y dedica con toda lealtad a una persona y le da sentido y propósito a su vida. Me llama la atención la historia de quien fue el escocés volador. Estamos hablando de Eric Liddell. Exactamente. Es extraordinario. Este fue un hombre, básicamente cuando conocemos la historia ya en los Juegos Olímpicos de París en 1924, si no me falla la memoria, cuando él se entera de que la competencia de 100 metros era un día domingo, él dijo, yo no voy a correr. Y la gente dijo, ¿por qué? Porque ese es el día del Señor, ese día yo tengo que ir a la iglesia. Bueno, sucedieron otras cosas, eventualmente él termina corriendo los 200 metros y los 400 metros. Días antes de los 200 metros, el hombre sale a evangelizar en vez de estar descansando. La gente se queja de eso.
Y luego en los 400 metros, antes de que él salga a correr, le dan un papelito que dice: el Señor honra a los que le honran. No solamente ganó la carrera de los 400 metros, en la que él no era experto, él era experto en la de los 100. No solamente ganó, sino que además de eso impuso un récord mundial. Pero eso no es lo importante, solamente. Pero lo ganó un sábado, no un domingo. Sí, pero ¿sabe qué es lo más interesante de esta historia? Que llega a la cúspide, ¿cierto? A la cúspide. A la cúspide, perdón. Y en vez de seguir aprovechando la fama y el nombre que tenía, decide irse de misionero a la China. Y allá terminó su vida. Impresionante. ¿Cuál es el punto número 2, doctor? La autoexaminación personal. Esa es la acción de mirarse introspectivamente con el objetivo de identificar y evaluar inclinaciones, actitudes, motivaciones, patrones de pensamiento Inclinaciones. Inclinaciones. Inclinaciones, cosas que eso es muy importante, hacerse un autoexamen. Número 3. Disciplinas que oxigenan la vida interior. Esto está interesante. ¿Cuáles son esas disciplinas? Bueno, están ellas, por ejemplo, la oración, la meditación, la lectura de la palabra. Y ahí tenemos la foto del equipo de los Eagles de Filadelfia. Ellos son conocidos por lo que sucede dentro del vestidor. Ellos leen libros de teología, oran, participan de los servicios, hacen obra social. Y no solamente ellos se enfocaron en ganar el Super Bowl, pero detrás de todo eso ellos montaron toda una maquinaria para hacer evangelismo y compartir el evangelio. Interesante. Número 4, la jornada espiritual transformadora. Y aquí veo en la foto a nuestro amigo Vela Caroli, que está sosteniendo a una gimnasta, etcétera, etcétera, ¿no? Kerry Strug, que se lastima el tobillo. Lo más normal es que esta mujer saliera corriendo para el hospital, pero ella pensó en el bienestar de su equipo. Y ella dijo: yo tengo que seguir adelante. Y hizo un salto extraordinario y eso le dio la medalla de oro olímpica a su equipo. ¿Y eso qué tiene que ver con la jornada espiritual transformadora? Porque cuando una persona ha entendido el proceso del cual se mueve de su estado del yo a pensar en los demás, entonces transforma su entorno. Sí, la vida espiritual balanceada nos ayuda a nosotros a un principio muy importante. Puede ayudar a otras personas. Puede inspirar a otras personas. Exactamente. No pensamos solamente en nosotros mismos. Interesante. Espectacular. Sí. Preguntas para reflexionar en esta lección. ¿Por qué la vida interior es tan importante en el liderazgo de una persona? De ahí viene la vida. Ahí se forjan los valores que oxigenan la vida de una persona. Siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por la jornada espiritual? La vida del ser humano. Esa es la jornada que yo estoy corriendo. El player está jugando un juego en la vida, no nació por accidente. Entonces yo tengo que aprovechar esta jornada para triunfar. Y la última, ¿qué papel juegan las disciplinas espirituales en la vida de un player exitoso? Son fundamentales, por eso le llaman disciplina. Asegura su estado interior saludable. Bien, vámonos entonces a la pausa y después de esta breve pausa pues volvemos con las otras lecciones. Siga con nosotros. Liderazgo 3.0, la saga de 3 libros que te llevará a otro nivel. Cuando estamos utilizando la analogía del player, estamos utilizándola para referirnos a cualquier persona, Exacto, individuo que desea despegar y desarrollar un proyecto en su vida. ¿Por qué cree usted que los desiertos son necesarios? Porque necesitamos formar el carácter. Las pruebas y las dificultades, como también los errores que un ser humano comete en su vida, desarrollan habilidades de carácter. Uno dice el 1, 2, 3 es este, pero cuando uno llega al número 2 se da cuenta que no está pasando. Y tiene que readecuar toda la estrategia. Y tiene que estar dispuesto a hacer ese trabajo, porque si se empeña en hacer las cosas de la misma manera, es probable que no lo va a lograr. El primer elemento, el primer punto es tener una autoestima saludable. Porque si yo pienso en mí mismo, nadie me quiere, soy feo y me subvaloro, pues hombre, nunca voy a realizar los sueños, ¿no? Uno de los deseos que yo tenía en mi corazón era enseñar la palabra de Dios. Entonces entendí que el primer objetivo era que tenía que educarme. ¿Cómo es eso que
El éxito es 99% de fracaso. Si lo vemos a través, por ejemplo, de la ciencia, antes de descubrir la vacuna, hay que fracasar muchas veces. Y nadie toca la marcha turca de Beethoven sin equivocarse antes, ¿verdad? Hay que equivocarse muchas veces. Cada componente tiene un libro. Cada libro tiene 4 capítulos. Cada libro tiene 4 videos. Cada libro puede ser estudiado en el portal de la UPL. Una saga hecha por Raúl Saldívar. Pierdes la familia, pierdes todo absolutamente. Provoca un desequilibrio emocional, un desequilibrio espiritual. Hugo Melvin Aldana Jr. Muchas veces las personas a nuestro alrededor pueden no sentirse motivadas, pero una persona apasionada logra lo que nadie logra. Y César Gómez. No solamente depende de la visión que tiene el ser humano para hacer y desarrollar proyectos, sino que para poder hacer eso necesita de relaciones. Liderazgo 3.0 es una producción de Universidad para Líderes en cooperación con Editorial CLIE. Seguimos en la presentación del tercer módulo, el player y los ejercicios antes del juego. Lección número 4, el player y la salud emocional. Sí, hay personas que no han aprendido a vivir la vida bajo patrones emocionalmente saludables y entonces están cargando con heridas, con frustraciones, con una serie de emociones tóxicas que eventualmente en momentos cruciales de la vida les pasa la factura y no les permite superar ciertas situaciones. Esto nos lleva al punto número 1, que son los síntomas de una salud emocional desbalanceada. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, rápidamente, por ejemplo, cuando las personas ignoran las emociones de ira, de tristeza, de temor, suprimen sus emociones y las siguen acumulando. Cuando niegan el impacto del pasado sobre el presente, o sea, cuando las personas niegan, viven en un estado de negación. La inhabilidad para manejar saludablemente los conflictos. Por ejemplo, una persona que no sabe manejar sus conflictos matrimoniales y acumula estas emociones, esta ira, este enojo, puede traer problemas. Cuando guardan las apariencias para los demás, pero esconden sus debilidades y sus fracasos, o sea, dan una imagen que no son, de fortaleza que no existe. O cuando, por ejemplo, también en su frustración juzgan y recriminan la espiritualidad de otras personas. Pero en esta historia a mí me encantaría, por ejemplo, la historia de este muchacho de Jovan. Está ahí, tenemos el jugador de fútbol americano, Jovan Belcher. Este hombre terminó asesinando a su novia de 22 años y obviamente a su niña de solo 3 meses. Lo interesante es que cuando hicieron las investigaciones, todo el mundo estaba sorprendido porque era un muchacho amable, que siempre tenía una sonrisa en el rostro, positivo, aparentemente tenía buenas emociones, pero se dieron cuenta que el estrés que él tenía, que él estaba manejando, la presión y algunos conflictos con su novia, lo llevaron y lo arrastraron a que cometiera una locura como esta. Y si una situación así se vive, el punto 2 habla del camino hacia la sanidad emocional. ¿Cómo lograrlo? Sí, y ahí básicamente nos da unos pasos, por ejemplo, reconocer lo que está pasando. Y por eso algunas veces las personas tienen que buscar la ayuda de un terapista. Compartir lo que se siente con alguien, porque cuando el ser humano acumula y acumula, debe buscar desahogarse con otra persona de confianza, ¿cierto? Y el someterse a un proceso intencional y riguroso para renovar la mente. Que fue lo que no hizo este jugador que tú nos has comentado anteriormente, sino que él no se cuidó, no buscó ayuda profesional y las emociones le pasaron una factura, lo traicionaron y terminó en la cárcel, me imagino. Claro, desafortunadamente, esa es la historia de este hombre. Entonces eso nos lleva al análisis del punto 3, el manejo del estrés. Sí, el estrés ocurre cuando el cuerpo percibe o siente las demandas que debe enfrentar una persona, tales como el trabajo, los estudios, las relaciones, y obviamente estas exceden la capacidad emocional que tiene el individuo para lidiar con las mismas. Entonces, eso es uno de los grandes asesinos de la sociedad, el estrés.
el estrés aún afecta a la salud del ser humano, el cuerpo. Y ahí hay 3 principios que tú nos estás dando. Primero, hay que anticiparse a los eventos que puedan causar estrés. 2, resuelva las situaciones estresantes lo antes posible. Y finalmente, busque un sistema de apoyo o soporte, y en su material usted va a tener mayor información de cómo manejar que es uno de los flagelos del siglo XXI, el estrés. Así es. Número 4, enfrentando y lidiando con las desilusiones. ¿Por qué tienes a Lionel Messi allí? Para ejemplificar el asunto. Yo no sé si usted recuerda cuando ellos perdieron, cuando Argentina perdió la final en la Copa América Centenario ante el equipo de Chile. ¿Qué pasó? Perdieron, Messi botó el penalti, sí. Y entonces al perder el campeonato, Messi se desilusionó de tal manera que él dijo: me retiro de la selección, me voy. Y tenemos que... O sea que el hombre enfrentó mal la desilusión y el estrés y ese tipo de situaciones. Exactamente, no supo lidiar con la derrota en ese momento. Entonces... ¿Y cómo hacerlo? Cuando al ser humano, cuando al player tiene esa situación, ¿cómo lidiar con esa situación? ¿Cómo enfrentarla? Debe aprender a sobreponerse, ¿cierto? Debe tener una actitud positiva de su futuro y de lo que puede venir más adelante. Eventualmente, él corrigió y dijo: no, yo vuelvo. Fue un momento de debilidad y de dolor, lo que puede venir en la vida de cualquier persona. Abrumarse ante circunstancias como la derrota y el fracaso. Esto nos lleva a las preguntas para reflexionar de esta lección. ¿Qué haría usted para mantenerse sano emocionalmente? Bueno, lo hemos hablado, específicamente el hecho de que nosotros debemos desarrollar un sistema que nos ayude a nosotros a velar y analizar y a darle seguimiento a lo que está pasando en nuestro mundo interior. Y una segunda, ¿cuál ha sido su patrón a la hora de lidiar con las emociones tóxicas? Bueno, esto es muy interesante. Cuando hay una emoción que sé que me va a pasar una factura negativa, comienzo a pensar en cosas positivas y hacer cosas positivas que ocupen mi mente, mi espíritu y todo. Y no hay nada más, no hay nada mejor que hacer algo positivo para eliminar lo negativo. Y volverlo un hábito, ¿verdad? Lección número 5, liderazgo de adentro hacia afuera. El liderazgo de una persona no depende única y exclusivamente de las habilidades y destrezas que éste posee, sino que requiere cualidades del carácter que solo se obtienen a través de una formación espiritual. ¿Qué quiere decir esto, César? No solamente depende de la visión que tiene el ser humano para hacer y desarrollar proyectos, sino que para poder hacer eso necesita de relaciones que demandan de actitudes y conductas internas. Las relaciones son muy importantes. Entonces, el liderazgo de una persona comienza de adentro. Hacia afuera. Y esto nos lleva al primer punto, que es el impacto del carácter en las relaciones. Sí, porque vamos a decir esto, el carácter de una persona es contagioso. Si una persona es pesimista y negativa, eso es lo que va a transmitir. Si una persona es positiva, es alegre, eso es lo que va a transmitir a la hora de llevar un proyecto adelante. Así es, el punto número 2, y bueno, hay más información ahí que nuestros amigos van a poder analizar. Punto número 2, la influencia de la visión sobre el carácter. Antes de eso, a mí me gustaría hablar de lo que sucede en los Juegos de Río 2016. ¿Cierto? Tenemos la historia de Abby D'Agostino. Ella demostró el valor y el significado que tiene un buen espíritu deportivo durante esta competencia, porque se choca corriendo la carrera de los 500 metros femeninos. Entonces ella pisa mal, una de sus competidoras pisa mal, ellas se chocan y se caen, y en vez de ella seguir adelante, ella retrocede, la levanta y ambas cruzan la meta. Eso es una historia para mí. ¿Pero qué pasó al final? Al final ambas, el comité decidió darles a ambas el premio. Impresionante, ¿no? ¿Y eso qué ejemplifica, César? Eso sí, porque la historia es muy bonita, pero ¿cómo lo conectamos? Eso implica el valor del carácter. Ella pudo haber seguido adelante, pero ella hizo lo que era correcto en ese momento. Y ella sintió que en ese momento era correcto regresarse, levantar a su compañera y seguir adelante. Y su influencia fue que el comité le diera a ambas. Les diera la oportunidad de volver a correr y ganar la carrera. Número 3, la autenticidad como cualidad del carácter. Es todo lo opuesto a la hipocresía. Es todo lo opuesto a la hipocresía. Ser auténtico, ser real, ser verdadero. Porque hay personas que nos presentan algo que no son, que viven una doble vida,
Entonces, no, hay que ser auténtico. Preguntas para reflexionar en esta clase. ¿Cómo explica usted el liderazgo de adentro hacia afuera? Obviamente desarrollando las cualidades, el carácter y todos esos elementos que vienen de adentro del corazón de una persona y que influencia, afecta positivamente su entorno. El doctor mencionó el término autenticidad. Pregunta siguiente, ¿podría enumerar algunos daños que puede causar la falta de autenticidad? Desilusión. Pierde la credibilidad. Pierde la reputación, que es lo más importante que tiene un ser humano. Entonces, la factura es muy grande. No hay que correr riesgos. Si vamos a jugar el juego de la vida, estos ejercicios calistécnicos previos a ese juego son fundamentales. Tener una salud emocional correcta. Lección número 6. El líbido en la vida de un player. Por alguna razón, Dios nos creó a nosotros el hipotálamo. El hipotálamo es el que dice si tenemos hambre, si tenemos un deseo sexual o cualquier otro tipo de emociones. Si eso, un montón de corrientes eléctricas pone a funcionar el sistema endocrino y exocrino del ser humano. Ilumínanos, maestro. Punto número 1. Todas las hormonas, ¿verdad? Y el líbido es parte de ese asunto, ¿verdad? Es el deseo sexual con que Dios crea al ser humano. El punto primero es entendiendo los deseos sexuales. Como acaba de decir el doctor Saldívar, los deseos sexuales nos fueron dados por Dios. Pero nosotros, el player, debe entender que la palabra de Dios es la norma bíblica para sujetar esos deseos sexuales correctamente y que sean satisfechos sanamente. Para eso a mí me llama la historia de uno de los escándalos que más sonaron y fue la historia de Kobe Bryant, ¿cierto? El hombre ganó 5 anillos en el campeonato de la NBA, Lakers. De los Lakers de la Los ciudad Ángeles. de nuestro amigo de Los Melvin Ángeles. Aldana, de Los Ángeles. Sí. ¿Qué pasó con Kobe Bryant, César? Este hombre... ¿Y cómo lo conectamos? Ya le voy a decir. Porque si no nos quedamos con la parte novelesca, Sí, ¿verdad? sí, sí, no, sí. no hacemos la conexión. El hombre llevaba 2 años de casado y había sufrido un problema en su rodilla. Entonces va a uno de estos lugares donde los atletas se recuperan, un spa, ¿cierto? Y entonces viene la joven que lo atendía porque él pidió un servicio a su cuarto y eventualmente se descubrió que él la forzó a tener relaciones sexuales con él, la violó. Eso fue un escándalo de una tremenda envergadura. O sea, el hombre siendo campeón, teniendo su esposa, no controló, estaba mal de la rodilla, tenía un problema, pero no controló sus deseos sexuales y actuó de manera inapropiada. Esto fue a las cortes y el hombre tuvo que zafarse de una gran cantidad de billete. Entonces el punto 2 nos ayudará a entender el detalle, el valor de cultivar la pureza sexual. Básicamente, la forma de cultivar esto es siendo marido de una sola mujer, es el primer paso, ¿no es cierto? Es el requisito sine qua non. Así es. ¿Verdad? Y entonces el tercer punto todavía ayuda a mejorar su entendimiento, la vida sexual saludable, ¿cómo debe ser? Bueno, obviamente tienen que desarrollar hábitos de pureza, tienen que desarrollar hábitos saludables, como acaba de mencionar el doctor Raúl Saldívar. Entender que la vida sexual de un ser humano se disfruta a plenitud dentro del orden de la palabra de Dios y obviamente el ser fiel al cónyuge es fundamental. Una de las prácticas nefastas que echa a perder a un player es la práctica del adulterio. La infidelidad conyugal, eso echa a perder. Entonces, hombre, si eso va a echar a perder mi vida, claro, eso es producto del líbido, de los deseos con que Dios nos ha creado. Entonces ahí debe existir un control. Vamos a las preguntas para reflexionar. ¿Por qué es importante la pureza sexual? Porque si no me echa a perder la vida. Si yo no soy marido de una sola mujer, si yo soy un promiscuo sexual, entonces voy a terminar, como lo dijimos en uno de los módulos, Tiger Woods. 800 millones, va a perder a la esposa, va a perder a los hijos, va a perder todo. Segunda pregunta, ¿es posible mantener la pureza sexual en una sociedad como la de hoy? Es posible, es posible. En debe esta y en hacerse. cualquier otra sociedad. Así es. Lección número 7. Las relaciones familiares en la vida de un player. Un player no es una isla, señores. Como somos seres familiares. Tenemos una madre, un padre, hermanos y esto. Y el desequilibrio, la falta de armonía en ese conjunto relacional provoca un desequilibrio en todos los sentidos. Así que eso es clave. Así que el punto primero habla de construyendo una familia saludable.
Tomando el punto del doctor Saldívar, la familia es el núcleo de la sociedad, es el fundamento de la sociedad. Entonces, el player debe ser intencional en desarrollar los lazos familiares saludables para que su familia esté bien, para que haya estabilidad. A mí me llama la historia de Mariano Rivera. Él es un claro ejemplo de lo que es un hombre que, siendo un humilde pescador, llegó a ser un hombre exitoso en el equipo de béisbol de los Yankees. Pero si usted mira la foto, él se caracteriza porque él fue ejemplo de una persona que no solamente aprende a caminar con Dios, pero es un hombre de valores familiares. Hoy él es un pastor, él funda un ministerio y hace ministerio, predica juntamente con su esposa, pero todos... Mariano Rivera es de origen panameño, sí. Sí, pero a todas las personas y a todos los jugadores que le han preguntado, la respuesta a ello, él es un hombre de familia, es un hombre ejemplar de la familia. Entonces el punto 2 dice las responsabilidades hacia el cónyuge. ¿Cuáles serían entonces en base a lo que definitivamente uno no es lo que es el player sin el cónyuge. El cónyuge definitivamente juega el 99% del papel de uno. Estoy siendo un tanto hiperbólico aquí. La gente mira al player, pero detrás del player está el cónyuge, sea hombre o sea mujer, y esa persona juega un papel clave y fundamental. Entonces aquí habla de las responsabilidades hacia el cónyuge, hombre, y menciona por lo menos 3 a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y en el libro, en el material, esto está bien explicado y es muy importante. Si el 2 habla de la responsabilidad del cónyuge, el 3 habla de las responsabilidades con los hijos. Sí, los expertos en la cuestión del comportamiento afirman que los hijos son la extensión de los padres. Entonces, un padre debe ser intencional, obviamente, en desarrollar las competencias para tener buenas relaciones con sus hijos, para proyectarlos, para desarrollarlos, para educarlos, para formarlos espiritualmente, para que sean personas correctas en esta sociedad. Preguntas para reflexionar. A su criterio, ¿por qué es importante la familia en la vida del player? Pierdes la familia, pierdes todo absolutamente. Provoca un desequilibrio emocional, un desequilibrio espiritual, un desequilibrio en todos los sentidos de la vida, y el ser humano no va a poder fluir, no va a poder interactuar correcta y normalmente. Y la segunda pregunta, ¿qué hace usted para mantener la salud de su familia? Hay que saber entender el papel y el rol y suplir las necesidades que nuestra familia demanda de nosotros. Mis amigos, hemos terminado el módulo número 3 del player y los ejercicios antes del juego. Muchas gracias por haber estado con nosotros y siga pendiente que este curso está maravilloso. Seguimos.